¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Estamos comenzando un nuevo programa de Onda Verde. Hace muy pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la terrible inundación que azotó Santa Fe y la zona. 14 años de aquel evento que dejó tan solo en la ciudad de Santa Fe a tres cuartas partes de la población bajo agua, llevándose vidas, recuerdos, ilusiones. Un hecho que todavía está presente en la memoria de santafesinos y de no santafesinos por lo terrible que fue, por lo trágico que fue. Bueno, a 14 años es bueno volver a recordar y fundamentalmente tener en cuenta que se trató de un hecho real, de un hecho que sucedió, no de una ficción. Usted dirá, ¿por qué esto? Y porque en momentos que nos toca vivir donde la realidad y la ficción parecen a veces emparentarse, es bueno tener en cuenta que hace tan solo 14 años esto sucedió y fue gravísimo, y que inclusive algunas familias siguen sufriendo algunas consecuencias de aquel evento ocurrido ya hace un tiempo. Mirar para atrás siempre sirve para rescatar la memoria, pero sirve fundamentalmente para que ojalá nunca más nos vuelva a pasar. En esto de rescatar la memoria, diferentes personas, instituciones se han empeñado, se han porfiado en mantenerla, como ese grupo de Santa Fe Documenta, 23 documentalistas que en aquellos días aciagos buscaban testimonios, imágenes. Bueno, nos permitimos pedirles prestados a ellos y fundamentalmente a los amigos de Mate Cocido y de Imágica solo una parte, para poder ver solo una parte de aquella tragedia, lo que ocurrió en diferentes rincones, también en una escuela allí en Santa Rosa de Lima. Mirá lo que es. Hola, del otro. Y esto era la dirección. Es increíble, yo no pensé ver este desastre tan tremendo. ¿Dónde está ese tacho? Ahí está, acá estaba puesta la escalera. Acá. Con este changuito, ¿te acordás? Súper traían cosas. Por acá subieron la comida, la gente. ¿Y cuántos eran? Y durante todo el día hubo cerca de 400 personas, porque algunos se iban y otros venían de los techos. Siempre hubo mucha gente. Y la gente empezó a llegar, porque esta escuela siempre es escuela de evacuados. Entonces la gente viene porque cuando hay inundación es la escuela que lo recibe. Sí, que es más alta, ¿viste? A la noche era muy impreciso la hora, era la oscuridad. El gobernador que nos decía que los helicópteros no iban a poder salir porque estaba nublado. Los relámpagos, la llovizna y los gritos de la gente de los otros techos. Uno no se olvida de eso, todas las noches los vuelve a escuchar. Acá no vino nunca nadie. Oficialmente nadie. A nosotros el único que habló de que tenía camiones para evacuar fue el comisario, evacuó la comisaría y se fue, o no sé qué hizo. No hubo ninguna ayuda oficial. Pero vos llegabas a Avenida Freire y era la otra Santa Fe. A 5 minutos, 6 metros de agua, la muerte, la desolación, la tristeza, los sueños que se nos iban con el agua. Y allá, el otro mundo. Es terrible. Mirá vos, qué increíble, ¿no? Salvo lo manchado que está, muchas de las pinturas están intactas. Sí, ponételo súper porque... Nadie se imagina el esfuerzo de los chicos que estaban haciendo el noveno en este aula. Nadie se imagina. Cuando son los chicos de la droga, los delincuentes, nadie tiene idea lo que... Los sueños que ellos tenían acá adentro.
Las viejas de la plaza dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Los que hemos hecho la escuela SASPE, que más que los docentes son la gente, vamos a volver. Esto no es irrecuperable, esto no es un bañado, esto es el lugar de la dignidad. Era el testimonio de, como se la conoce popularmente, la Negra Salgado, en aquel entonces directora de la escuela Monseñor Saspe, allí en Santa Rosa de Lima. ¿Sirve recordar? Sí sirve. Sirve, insisto, o insistimos, para tener presente la memoria y para que no vuelva a pasar. ¿Puede volver a pasar? Ojalá que no, pero vaya si es posible que este evento pueda volver a ocurrir. ¿Por qué? Por los desastres de la naturaleza, por lo que hacemos nosotros los hombres, metiendo mano en la naturaleza, por obras que no se hacen y por obras que sí se hacen, por esa necesidad muchas veces de los hombres de querer ganarle territorio al río como si el río luego no volviera sobre sus mismos pasos para recuperarlo. Puede volver a pasar porque estamos insertos en un mundo donde parece que lo más importante es la ganancia y por eso se talan hectáreas y hectáreas de árboles para ganarle territorio a la llanura y transformarlo en frontera agropecuaria. Bueno, es una luz roja, como decimos habitualmente, que volvemos a aprender para que el hombre pueda aprender de sus propios errores y esto no vuelva a ocurrir. De alguna manera el programa de hoy, tangencialmente, está vinculado con este rescate a la memoria. Tenemos varios temas que te lo presentamos en nuestro sumario. En el informe central del programa hablamos sobre humedales. ¿Qué es un humedal? ¿Qué función cumple? ¿Cuánta importancia le damos? Se los asocia con pantanos lúgubres o espacios tenebrosos. Sin embargo, su existencia y preservación son fundamentales para el equilibrio medioambiental. Cunas de biodiversidad biológica y fuentes de agua dulce suministran alimentos, materiales de construcción, controlan las crecidas de ríos y mitiga el cambio climático. Hablamos con el diputado Fabián Palo Oliver, quien presentó un proyecto de ley para la protección de los espacios. Recordamos el testimonio del periodista Sergio Rinaldi y de Julieta Di Filippo, directora de la Reserva Ecológica de la UNL, que aportan sus conocimientos sobre los humedales. El 4 de mayo se recuerda el Día del Combatiente de Incendios Forestales. Homenajeamos a estos héroes anónimos conociendo un poco más de su trabajo. Además, tendremos las 3 luces del semáforo con las noticias de la semana. Los eventos más importantes vinculados con la ecología te los presentamos en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. No es casual que estemos aquí hoy, en esta orilla, en este costado de la ciudad de Santo Tomé. Como lo anunciábamos en nuestro sumario, vamos a hablar de los humedales. Y estamos en un humedal. Estamos en la orilla de lo que se conoce como la Laguna Vedetti, aquí en la ciudad de Santo Tomé. A mis espaldas se puede ver el puente carretero, parte de lo que es la ciudad de Santa Fe, y esta laguna que es un humedal. ¿Qué es un humedal? Bueno, si tendríamos que definirlo de manera así rápida, tenemos que decir que es una superficie que puede inundarse o que se inunda de manera intermitente o de manera permanente. Pero claro, no podemos quedarnos tan solo con esa definición. Cumple funciones sociales y naturales por demás de importante que intentamos explicártelo en este informe. Los humedales suelen tener mala prensa. Se los presenta como pantanos, lugares oscuros, tenebrosos, y en general no conocemos lo importante que resultan para nuestras vidas. ¿Qué es un humedal? Se entiende por humedal una zona de tierras cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente, regulada por factores climáticos y que en constante interrelación con los seres que la habitan genera un ecosistema de vital importancia. Los humedales son uno de los entornos más provechosos del mundo, cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Pero también resultan indispensables para la vida del ser humano. Suministra agua dulce, alimentos, material de construcción, controla las crecidas de los ríos, recarga las aguas subterráneas y mitiga el cambio climático. Sus funciones son fundamentales para la vida.
A pesar de ello, la superficie y la calidad de los humedales sigue disminuyendo. Por eso el manejo de estos ecosistemas constituye un reto mundial. Desde la década del 70 existe un acuerdo sobre humedales llamado Convención de Ramsar, que es un tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Su nombre, Ramsar, obedece a que fue en esa ciudad iraní donde se conformó en 1971 el tratado, aunque entró en vigor recién en 1975. Desde entonces, casi el 70% de los estados miembros de las Naciones Unidas han adherido a este tratado. Hoy son 160 los países que forman parte de este convenio y como parte contratante poseen la misión de fomentar el uso racional de los humedales, conformar un listado de humedales de importancia internacional y garantizar su manejo eficaz. Más allá del compromiso de Ramsar y de las acciones locales y nacionales que se promueven, continúa la degradación de los humedales y su conversión para otros usos. En el informe hablábamos de lo que es un humedal, sus funciones sociales y sus funciones ambientales. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de este tema. De hecho, tenemos una entrevista que le hicimos al diputado Oliver, que presenta un interesante proyecto sobre este tema. Vamos a presentar la primera luz del semáforo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo es la luz roja del semáforo, esa noticia peligrosa, esa noticia preocupante que nos lleva a nuestro país, a San Juan. Una pregunta. Después de por lo menos entre 3 y 4 contaminaciones graves ocurridas por la mina Veladero y ahora está suspendida su trabajo, ¿hay posibilidades que vuelva a reabrir esa mina? Te dejo tranquilo si te digo que hasta octubre por lo menos no. Bueno, ahora se llevó a cabo una reunión entre el gobierno de San Juan y el gobierno nacional con representantes mineros que pretenden apurar el uso de Veladero para lo más pronto posible. Dicen que para septiembre, octubre estarían terminadas las reparaciones para que no haya más derrames. De algo de esto vamos a hablar en la luz roja, ¿te parece? Es la primera luz del semáforo del día de hoy. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, recibieron a una delegación del consorcio que explota Veladero con el fin de coordinar acciones para evitar nuevos derrames. La reestructuración era la exigencia que tanto el gobierno nacional y el de San Juan habían planteado como condición para que el emprendimiento pueda volver a entrar en funcionamiento, ya que hasta ahora la operación permanece suspendida. La minería es política de Estado en la provincia de San Juan y lo hemos conversado esto con cada uno de los funcionarios del gobierno nacional, particularmente con quienes trabajamos codo a codo, que es con el ministro Juan José Aranguren. Hoy la mina tiene parado el Valle de la Exhibición, hasta tanto presente en un proyecto de reingeniería y una serie de condicionamientos que le hemos presentado, todos ajustados a lo que establece el Código de Minería, las leyes que se han dictado en su consecuencia, pero también lo que habla o lo que hace el cuidado medioambiental, porque definitivamente en la provincia nos hemos salido de la dicotomía minería sí, minería no. Minería tenemos que hacer, nuestra geografía está condicionada por un 80% de montaña y debemos desarrollar esta actividad, pero no lo podemos hacer a cualquier costo. Por eso definitivamente Barrick tiene que encaminarse a cumplir con los parámetros que establecen las leyes en la República Argentina. Recordemos que el último incidente fue el 28 de marzo pasado, donde se produjo un desacople de una cañería que transportaba material rico, o sea, mineral más solución cianurada. Ahora Barrick, junto a su socio chino Shandong Gold, presentaron un esbozo de proyecto de reingeniería del Valle de la Exhibición de la minera Veladero. Allí tienen previsto invertir $500 millones. La propuesta definitiva será entregada en breve al ministro de Minería de la provincia, pero mientras tanto continuarán los contactos entre la compañía y los funcionarios sanjuaninos para que el plan avance sin contratiempos.
Resulta asombroso que esto se vuelva a plantear y que haya posibilidades que abra. ¿Por qué digo esto? Porque si le pasara a cualquier otro emprendimiento, no una multinacional, tendría mucho más controles, serían mucho más rigurosos con ello, sobre todo teniendo en cuenta que ha afectado la vida, el ecosistema. Y ha contaminado. Que ha contaminado, que está comprobado. Sí, sí. Uno de los derrames tuvo más de 1 millón de litros de cianuro sobre el agua. Sí, sobre el río Potrerillo, concretamente. Que sirve para consumo humano. Y me parece que hay como una especie de extorsión, ¿no? Porque ahora dicen puede abrir y va a hacer las obras que hace 10 años que dijo que iba a hacer para beneficio del pueblo y no la hizo. Y ahora pretenden hacerlo, justamente después de tanto tiempo. Hace mucho tiempo que está instalada ahí la minera, pretenden hacer obras concretamente para Jáchal e Iglesias, estas localidades que sufrieron la contaminación de la Barrick. Y también pretenden abrir, dijeron en estas reuniones, nuevas mineras en esta zona. Algo sorprendente, ¿no? Algo que contamina, también va a abrir otras mineras. Funciona casi como una extorsión, ya lo hemos dicho muchas veces, donde diferentes empresas multinacionales se asentaron y prometieron obras, luego no la hicieron. Lo único que dejan es un gran pasivo ambiental. De esta manera cerramos nuestro primer bloque. Cuando volvamos, entramos en el corazón de nuestro programa, que es hablar sobre los humedales. Auspicia Onda Verde, Sersolar Paraná, energías renovables. Somos una empresa que se encarga de proveer soluciones orientadas a la generación alternativa de energía. Más información en www.sersolarparaná.com.ar o nos llamás al 0343 154 657 551. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Segundo bloque del programa, y como lo prometimos, hoy vamos a hablar de humedales. Es el lugar geográfico que suele tener tan mala prensa, como decíamos en nuestro informe de presentación, y que es tan pero tan importante para nuestra vida y para la vida de también otras especies, tanto animales como vegetales. El año pasado, en este programa y en 2 momentos distintos, entrevistamos a 2 personas que nos hablaban de este tema, ¿no es cierto, Nico? ¿Cómo te va? Buenas, sí, así es, estuvimos entrevistando a Sergio Rinaldi y a Julieta Di Filippo. Rinaldi, un famoso periodista de Rosario, y Julieta Di Filippo, una trabajadora en la reserva de la UNL, ahí en la costanera este. Hablamos con ellos acerca de cómo los humedales tienen poca importancia en el hombre, cómo la humanidad los va deteriorando y cómo construye sobre ellos, y estas acciones cómo repercuten en nuestro ambiente. Recordamos de esas 2 entrevistas que hacíamos, insisto, en 2 momentos diferentes, algunos tramos para introducirnos en la entrevista que tenemos preparada para hoy. Los humedales, su gran problema es el desprecio que existe por el humedal como ecosistema. El humedal siempre ha sido visto como estorbo. El humedal es un lugar inundable, es un lugar con yuyo. Háganlo desaparecer, deséquenlo, siembren encima de él. Y probablemente mucho haya tenido que ver la cultura en la que estamos metidos, del desprecio que hay también por ese sitio. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones a buscar sinónimos de humedal, encontrás que, por ejemplo, un sinónimo de humedal, término que hay que aclarar, estamos tratando también de imponer, porque mucha gente todavía, y con mucha razón, uno habla de humedal y dice, ¿qué humedal? ¿Cómo? ¿De humedad? ¿De dónde viene el término? Bueno, y hay que explicar, ¿no? Pero, por ejemplo, un sinónimo de humedal es pantano. Entonces, ¿qué sucede siempre en el pantano? En el pantano suceden cosas feas. Como la sojización ha avanzado por nuestra pampa húmeda, nuestra pampa gringa, y hoy encontramos hojas hasta en Río Negro o hasta lugares impensados de la yunga salteña o el bosque santiagueño, qué mejor que con nuestras vacas, que hoy no tienen lugar por la soja, avancemos hacia el humedal. Y te encontrás con que en el humedal del delta entrerriano tenés endicamientos, tenés arroyos cerrados, arroyos desecados. Sí, total.
es agua con yuyo. Metamos nuestras vacas ahí y metamos siembra, porque de hecho aquí en la provincia de Santa Fe, frente a Villa Constitución, la famosa empresa holandesa Berma Agri ha llevado agricultura a los humedales. Entonces, bueno, los humedales en este tiempo han sufrido una degradación enorme y las consecuencias las vimos con estas inundaciones. Uno asocia la inundación con algo, un aspecto negativo, con algo malo. En realidad la inundación es mala en cuanto que destruye algunas estructuras y las ciudades se han formado muy a las orillas y muchas veces el hombre ha invadido espacios que nunca le correspondieron. Y que el río los vuelve a tomar. Exactamente. Acá nosotros tenemos un camino que sí es de acceso al centro de visitantes que está inundado, como tantas veces se nos ha inundado, y celebramos que también esto ocurra porque esto forma parte de lo que es los pulsos de inundación que tiene el río y que lo que genera es una riqueza de todo lo que es la fauna ictícola, una riqueza de, al tener más cantidad de pececitos y crustáceos y demás en el agua, las aves tienen de qué alimentarse, entonces esto va generando una cadena donde después se ve una abundancia en otro aspecto. ¿Y qué pasó ahora con las inundaciones y con el río? El agua vino por los lugares que siempre ocupaba y que siempre ocupó y se llevó a puestos los emprendimientos inmobiliarios. Y vemos las imágenes de la tragedia y la gente dice, la naturaleza nos traicionó, la naturaleza nos castigó. No, ni castigó ni traicionó, volvió por lo suyo, porque eso es un humedal. El río es río con sus ramificaciones a los costados, que es el humedal, que es el humedal mismo. Que el hombre muchas veces le da la espalda a la naturaleza. Por eso es que no se banca la inundación, por eso es que no se banca que haga calor, no se banca y pone más cantidad de aire acondicionado, más cantidad y va desmontando. Por un lado desmonta, pero por el otro agrega todo lo que son lo que sería nuestra propia huella de carbono, sobre todo lo que genera dióxido de carbono que va generando calentamiento y demás. Santa Fe es una ciudad construida sobre un humedal, que ha ganado en algunos lugares donde no se tendría que haber construido, ustedes esto lo saben mejor que yo, y de repente a veces el río vuelve por lo suyo, ¿no? Nos quedamos con algunas cosas que recién planteaban nuestros entrevistados, tanto Sergio Rinaldi como Julieta Di Filippo. A veces el mal uso, la intervención del hombre sobre estos humedales son los que generan las inundaciones. Lo que decíamos en la apertura del programa de hoy. Y parece que no aprendemos, ¿no? Hace muy poco tiempo el presidente Macri estaba anunciando la posibilidad de instalar un aeropuerto justamente en un humedal. Después vendrán las consecuencias, ojalá que no suceda, pero parece que no aprendemos. Y lo que decía también Di Filippo, la importancia de preservarlos y cada vez tener más humedales. De eso se trata el proyecto de ley que presentó un diputado provincial y que hoy vamos a tratar de conocer. Pero momento de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Raúl, la luz que está ahí, ¿no? A mitad de camino. Una noticia que no es para alarmarse, que tampoco es para festejar. En este caso es una noticia que puede transformarse en luz verde, ojalá. Y que está vinculado con lo que decíamos hace tan solo 7 días, cuando recordábamos el día por el cual tenemos que preservarnos de la contaminación acústica. De algo de esto se está hablando en Rosario. De algo de esto se habla. Concretamente se quiere preservar de los ruidos de bocinas y alarmas. ¿Sí? Por eso tiene el apoyo del Colegio de Ingenieros y otros especialistas. Vamos a ver si se aprueba, porque son planes a mediano y largo plazo. Veremos qué sucede. Es un proyecto por ahora, por eso es la luz amarilla. En
el Consejo de la Ciudad de Rosario se busca establecer una nueva regulación de ruidos y vibraciones con parámetros concretos y aceptables para la salud humana, en lugar de los indefinidos ruidos molestos. El proyecto apunta a limitar el uso de bocinas y alarmas y de los decibeles que emergen de boliches, fábricas y construcciones. La idea de la normativa tiene varios años de debate, pero no terminan de cristalizarse en una reglamentación. Se debe a la amplitud de aspectos que contiene y el lobby de algunos actores claves en la economía local. Desde el gobierno municipal admiten la necesidad de cambio legislativo. De hecho, el Ejecutivo está llevando adelante un minucioso proceso que terminará dentro de 3 meses con la confección de un mapa de ruidos de la ciudad. La normativa vigente que aborda el tema data de 1972 y contiene numerosas falencias en un contexto de creciente contaminación acústica. Interesante esto que planteabas, Raúl, que se planteaba en la luz amarillo y que por ahora es una ordenanza, un proyecto de ordenanza, ojalá se apruebe. Sucede aquí en el sur de la provincia, en Rosario, pero hay experiencias interesantes en otros países de Latinoamérica, ¿no? Así es, como vos decías, se proyecta esto en base a lo que sucede en México, en Chile y en Uruguay. Se tomó algunas medidas que esos países llevaron adelante, sabemos que tienen mucha contaminación acústica, y se lo implementa en el proyecto que esperemos que dentro de pocos digamos que es una luz verde. Te invito a que te quedes porque vamos a presentar lo que hacíamos hace muy pocos días atrás. Una mañana nos fuimos con parte del equipo de producción al despacho del diputado provincial Palo Oliver, de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Él nos decía que esta laguna, donde estamos hoy haciendo nuestro programa, conocida como la Laguna Bedetti, es un humedal. Y seguramente como coterráneo santotomecino fue lo que lo inspiró para hacer un proyecto de preservación, de recuperación, de protección de los humedales, teniendo obviamente, el Ministerio de Medio Ambiente como organismo de contralor y organismo de supervisión de este proyecto. Por ahora es un proyecto, ojalá se convierta en ley, nosotros vamos a seguirlo, vamos a tratar de saber qué es lo que pasa, qué suerte tiene. Nos decía el diputado que inclusive había tenido una serie de buenos comentarios de sus pares, ojalá que esto así sea. Y bueno, algunas preguntas que le hacíamos. ¿Por qué protegerlos? ¿Para qué nos sirven? ¿Sabemos cuántos humedales tiene la provincia? Bueno, parte de esta rica charla que tuvimos con el diputado Palo Oliver. Es un proyecto, vale decir que fue presentado con el acompañamiento de los diputados Justiniani, Asburger, Carlos del Frade, y surgió de nuestro equipo de trabajo. Yo obviamente no soy un especialista en materia de medio ambiente, ni siquiera conformo la Comisión de Medio Ambiente, más allá que me hubiese gustado, en la distribución no me tocó. Y hemos presentado distintos proyectos que tienen como objetivo todo lo que es la promoción y la protección de los espacios verdes que existen en la provincia. En el caso de los humedales, este proyecto de ley pretende proteger y fomentar el cuidado de los humedales. Los humedales generalmente o fundamentalmente son espacios de tierra que son inundables y que en algunos casos son muy bien cuidados y en otros casos lamentablemente no. ¿Entraría dentro de la figura legal de declararlo a todos los humedales de interés provincial? De interés provincial, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia es el organismo de aplicación, es quien debe ejercer el poder de policía y obviamente que se deben registrar. La intención que tiene, la primera tarea que tiene que hacer si esta ley se aprueba, el organismo de aplicación, que como te decía el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, hacer un registro de humedales y a partir de ese registro hacer un relevamiento donde producto de ese relevamiento se pueda saber identificar en qué estado está cada uno de esos humedales y cuáles son las acciones que se deben realizar para poder preservarlo, poder mantenerlo
hay posibilidades obviamente de muchos humedales de poder invertir dinero, que no es mucho, para que en esa tarea de preservación se puedan hacer espacios públicos comunes, que puedan ser ocupados por los vecinos. Se disponen de partidas también. Bien. Para que también tengan recursos, el Ministerio tenga recursos para poder intervenir. Una partida específica para poder trabajar, y lo que sí queda pendiente después es cuáles son. Bueno, en el poder de policía tiene hasta el poder de interrumpir o impedir la realización de una obra, por ejemplo, que pueda llegar a cambiar las características, o que directamente este ejemplo que te di de la laguna Vedetti. A ver, la intención cuando lo pensamos es tiene que tener el mismo poder el Estado que, por ejemplo, cuando se impide una obra porque se encuentran en alguna obra que se están haciendo cimiento, material arqueológico. Bueno, en eso hay una ley nacional donde te obliga al contratista a parar la obra, a dar aviso a las autoridades. Bueno, esa es el poder de policía, digamos, tiene facultades totales para suspender cualquier tipo de intervención. ¿Qué es lo que está faltando? La aplicación de sanciones, que también es importante trabajarlo porque si bien tiene la provincia el poder de policía para suspender una obra y demás, también después puede existir la figura de que se judicialice algún tipo de medida. Pero no tiene contempladas las sanciones, y eso, bueno, hay que obviamente trabajar. Si no existe la ley donde se declaran de interés provincial los humedales, el juez no tendría todos los elementos para poder actuar en este caso. Creo que esto viene a complementar la ley de intereses difusos, en este caso en particular en lo que es los humedales, porque digo, es un elemento más, porque el juez, cuando tiene que valorar la presentación de aquella persona que hace una presentación por intereses difusos, en el caso de una intervención en un humedal, también se puede proteger con esta ley, ¿no? Si la provincia tiene un mapeo cuantitativo de lo tengo y no lo tiene. A ver, tiene, pero no tiene un registro que esté sistematizado y que en ese registro esté sentado una evaluación de cada uno de esos humedales. ¿Sabe cuántos hay? Sabe cuántos hay, sabe que, bueno, en algunos están declarados de interés provincial, como en el caso de la laguna, que fue producto de una ley. Pero no más que eso, hay mucho para trabajar. Obviamente lo hemos consultado con el Ministerio y les pareció muy bien la iniciativa, y como toda iniciativa nosotros los presentamos con el objetivo que después en el trabajo en comisiones se pueda enriquecer. Lo trabajaron obviamente también especialistas que hemos consultado, y en principio tuvo buena aceptación. Esperemos que pueda ser tratado en su momento. No es un proyecto que pueda generar diferencias conceptuales. La preservación de los humedales, el 100% con los que vos consultás y con los especialistas entienden de que es importante conservarlo y que el Estado intervenga y que se puedan mantener sus propiedades. Y creo que para el gobierno de la provincia es una buena herramienta, no solamente que es necesaria, sino que es una buena herramienta para empezar a preservar, sobre todo por la función que cumplen en una provincia tan castigada por las inclemencias climáticas, por las grandes precipitaciones que se vienen dando, o por la acumulación en poco tiempo de las precipitaciones, y me parece que es una deuda que tiene la provincia trabajar y desarrollar estos espacios de forma tal que terminen siendo realmente parte del equilibrio que tenemos que lograr, ¿no? No es menor decir que a nivel nacional no hay una ley de humedales,
que hubo distintas iniciativas que en su momento fracasaron. Uno de los autores de una de las iniciativas fue el actual diputado Giustiniani, cuando fue senador, y por eso, bueno, Rubén obviamente nos acompañó, hizo importantes aportes también al proyecto que hemos presentado. Tenemos más material para poder compartir con ustedes de esta entrevista que le hacíamos al diputado Oliver. Hacemos un pequeño paréntesis ya casi en el final del segundo bloque para recordar una efeméride. Si usted nos sigue habitualmente sabe de nuestro gusto, nuestra porfiada, por caer en algunas fechas que el almanaque ambiental nos dice. El 4 de mayo se recordó como el Día del Combatiente del Incendio. Vaya nuestro homenaje a aquellos que en ocasiones suelen dar hasta su propia vida para poder preservar la naturaleza, para que cada uno de nosotros vivamos un poco mejor, pudiendo muchas veces defender esos pulmones de la mano del hombre inaprensiva o a veces de algunas catástrofes naturales. En este caso vamos a recordar el Día del Combatiente del Incendio, deteniéndonos en uno de los tantos movimientos que trabajan en esta tarea. Se llama Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Está allí en la zona andina, en el sur de nuestro país, en la Patagonia, en Bariloche, en el Bolsón, en otras localidades, y trabajan justamente en la prevención y el cuidado de estas áreas naturales tan pero tan importante. Es un organismo del Estado, fue creado en el año 1987. Además de preservar y prevenir los incendios forestales, cumplen un abanico de tareas. De esta manera también lo homenajeamos a todos los trabajadores contra los incendios forestales. Y subiendo hacia arriba, anda, sigue por detrás. De un accidente ocurrido allá en Canadá en el año 99. A partir de esa fecha comenzaron los festejos internacionales. Nosotros aquí en la Argentina tenemos 4 compañeros en Salta que fallecieron hace más de un año. También ahora se les está brindando los recordatorios y todos los honores que merecen esta gente. Vale la pena correr el riesgo porque sentimos que de una u otra manera estamos cooperando para que más que nada proteger el medio ambiente. ¿Sí? Siento yo como persona que eso es mi deber, esa es mi misión. Y bueno, nosotros trabajamos por el medio ambiente, nuestro trabajo es netamente ambiental. Nuestra función es ser guardas ambientales, combatir todos los incendios para mitigar todo el daño de la naturaleza y bueno, estar siempre atentos para cualquier otra eventualidad, también provocada por la naturaleza, sea desastre o otras cosas, el cual la brigada puede trabajar. En 1987 se crea el SPLIF, el organismo específico con que cuenta el Estado rionegrino para la protección del bosque en la zona andina. Y hoy contamos con más de 190 combatientes administrativos y técnicos con una jurisdicción de más de 850.000 hectáreas. Cuando vamos a un incendio, lo primero que se me cruza por la cabeza es la gana de estar ahí y de poder apagarlo. Nos llamamos combatientes porque cuando vamos a un incendio forestal, que vamos como a una guerra, nos preparamos, nos concentramos, nos mentalizamos para apagarlo y siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad.
Auspicia Onda Verde, Ser Solar Paraná, Energías Renovables. Somos una empresa que se encarga de proveer soluciones orientadas a la generación alternativa de energía. Más información en www.sersolarparaná.com.ar o nos llamás al 0343 154 657 551. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Esta es la Laguna Vedetti. Es la primera área protegida de la ciudad de Santo Tomé. Es un humedal por demás de importante. Aquí una vez quisieron construir un puente y si se hubiera hecho ese puente hubiera afectado no solo a la ciudad de Santo Tomé, sino también a la ciudad de Santa Fe. Se hubiera intervenido artificialmente un espacio natural que, entre otras cosas, nos puede prevenir de las inundaciones. Por eso, el diputado Oliver presentó este proyecto que nos parece tan, pero tan importante. ¿Qué producen estos humedales bien cuidados? Sobre todas las cosas mantienen el equilibrio, son zonas muy ricas donde hay mucha biodiversidad, con presencia de fauna, flora. Nosotros en la región tenemos uno que es característico, que es la laguna Juan de Garay, Juan de Garay o la laguna Vedetti, como se conoce comúnmente en Santo Tomé, que está declarado de interés provincial a partir de una iniciativa que en su momento presentó el diputado Santiago Mascheroni, y la preservación tiene como objetivo no solamente mantenerlos en buen estado, sino que no sean atacados o que no sean directamente borrados por la presencia del hombre. Yo siempre pongo como ejemplo, y eso un poco fue lo que motivó cuando se estudió la construcción de todavía deudado puente Santo Tomé-Santa Fe, una de las alternativas pasaba justamente por la laguna Vedetti. Había que hacer un nudo en altura, un terraplén, y el impacto ambiental que iba a provocar iba sumado del impacto social, porque había que hacer muchas expropiaciones, pero sobre todo a nosotros nos hacía desaparecer la laguna. Y generalmente estos lugares aparte se convierten en reservorios. La no preservación no solamente que sería perjudicial justamente para ese ecosistema, sino que también es perjudicial para la misma urbanidad, porque la no preservación no solamente que produce contaminación, sino que disminuiría la función que cumple de reservorio, más en una provincia como la nuestra, donde estamos rodeados de río y donde los reservorios naturales de ese tipo en la ciudad son importantes y necesarios. Hace 30, 40 años atrás había muchísimos más reservorios naturales, generalmente no se cuidaban porque eran cavas, producto de la extracción de tierra, y hoy prácticamente en ciudades donde no hay manchas urbanas, estos sectores obviamente que hay que cuidarlos y saber cuidarlos. Cuando yo era chico, en la laguna no te podías bañar porque todo el fondo era barro y estaba lleno de rayas. Después con el tiempo podíamos ir a pescar. Después se convirtió en un bañario y desde hace muchos años se habilita como solario y no como bañario, pero las propiedades de la laguna se siguen manteniendo. Obviamente van teniendo mutaciones, van teniendo cambios por el paso del tiempo, pero todavía es un espacio muy importante para la ciudad, no solamente para el disfrute, sino por la función que cumple en toda la costa de la ciudad de Santo Tomé. Un lugar que desde como el ecosistema es importante, donde hay desarrollo de flora, de fauna,
cuando se inundan generalmente muchas veces se saturan y a veces pierden condiciones como por ejemplo el oxígeno. Entonces saber cuidar lo que es que el Estado de esos lugares se ocupe, que los mantenga limpios, que puedan hacerse espacios, porque tiene esa riqueza. Hoy todavía en la laguna Juan de Garay, si vos caminás por el terraplén, más allá de la urbanidad que existe, todavía hoy hay especies que no se ven en todos lados, por lo menos en toda la ciudad. Tenés desde gallito del agua hasta mucha fauna, y eso es producto de que es un lugar que realmente está cuidado. Si hubiese intervenido ese lugar con esta obra que te comentaba, desaparecía, y obviamente que hubiese sido muy perjudicial. Quizás en el corto plazo no dimensionemos la importancia de estos espacios, pero para el mediano plazo y para las futuras generaciones en definitiva son también parte de los pulmones verdes que tienen que tener las ciudades que se van urbanizando. Importante lo que nos decía el diputado Oliver, ojalá que este proyecto finalmente se convierta en ley y sea un ejemplo también para que otros humedales, hay muchos en la provincia, puedan ser protegidos. Las leyes a veces no alcanzan, pero a veces son el puntapié inicial para que no puedan afectarse espacios tan importantes como este. Nosotros, por nuestra parte, nos comprometimos a seguir el tema, a ver qué pasa en la legislatura, si finalmente este proyecto, ojalá que no, descansa el sueño de los justos, o por el contrario, se transforma en una ley que preserve algunos de los espacios naturales que tanto bien nos hacen y que son tan importantes de cuidar. Con este mensaje optimista también nos metemos en la tercera luz del semáforo, es la luz verde, es la buena noticia que hoy queremos compartir con ustedes y que nos hace cruzar el río Paraná y nos lleva a Entre Ríos. Algo muy cercano porque la provincia de Entre Ríos prohibió finalmente, después de un largo debate, lo que es el fracking. ¿Qué es el fracking? ¿Te acordás? El año pasado hablamos en el segundo programa de qué era esta técnica no convencional para extraer tanto petróleo como gas. Te lo vamos a contar a continuación en La Luz Verde. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.834, por el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por fractura hidráulica. La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking. Con la aprobación de esta normativa, la provincia de Entre Ríos es la primera provincia del país en convertirse definitivamente en territorio libre de fracking. La medida se tomó en un momento clave de la actividad minera, ya que se piensa esta práctica para el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. El logro de Entre Ríos es resultado de la lucha de varias organizaciones, asambleas y movimientos sociales. Hay que destacar el trabajo de la Asamblea Ciudadana de Concordia, del Foro Regional contra el Fracking, el Movimiento Argentina Sin Fracking y la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking. Sí es importante que la provincia toda esté protegida. Porque hay una ley actualmente que en cualquier momento cualquier empresa petrolera que quiera hacer exploración y explotación petrolífera está habilitada por esa ley, de manera que, habiendo el gobernador de la provincia en su discurso inaugural, habiendo comprometido de que no va a haber fracking en la provincia de Entre Ríos, nosotros necesitamos realmente que eso esté respaldado con una ley. No hay otra forma de que nosotros nos quedemos tranquilos. Hace instantes nomás decíamos que las leyes no lo son todo, pero son un puntapié importante. Y en este caso lo que se vivió en Entre Ríos, lo que se vive en Entre Ríos es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que hace también pocos días el presidente Macri anunció con bombos y platillos la resurrección de Vaca Muerta allá en la Patagonia y con la técnica del fracking. Bienvenido sea lo que pasó en la legislatura de Entre Ríos, que es un proyecto que va más allá de la prohibición, ¿no? Así es, porque también
prohíbe lo que es el fracking, pero apunta a la conservación del agua y algo tan importante que es el acuífero guaraní, que muchas veces no le damos mucha importancia, pero de acá a 20, 30 años será el oro que hoy es el petróleo. Es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Es la luz verde, vaya si fue una muy pero muy buena noticia, como son también buenas noticias las que te presentamos en la Agenda Verde. Del 16 al 19 de mayo se realizará en Santiago del Estero el tercer Congreso Argentino de Ecología del Paisaje. Con el lema El paisaje entre ciencia, educación y planificación, el Congreso plantea la oportunidad de comunicación entre científicos y técnicos que trabajen en temáticas vinculadas a paisajes urbanos y periurbanos, ecosistemas naturales y productivos y sistemas socioecológicos. El Congreso, organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se llevará a cabo del 16 al 19 de mayo, en el Paraninfo de esa universidad, en Avenida Belgrano Sur 1912, Santiago del Estero. Informes en www.fcf.unce.edu.ar o al correo caep2017@gmail.com. Se realizará del 31 de julio al 3 de agosto de 2017 en Santa Fe el tercer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, organizado por docentes investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental. El Congreso se centra en la integración de saberes vinculados con el ambiente, el debate sobre los avances tecnológicos y se propone además acercar el ámbito de la investigación a la gestión gubernamental, al sector educativo y al productivo. Informes en www.unl.edu.ar/AA2017. Momento de conclusiones para cerrar el programa de hoy. Hoy nos venimos aquí a la orilla de lo que se conoce como la Laguna Vedetti, en la ciudad de Santo Tomé. Un humedal. Esto es un humedal. Vaya si nos falta información muchas veces, que poco conocemos, y pensar que por aquí se quería construir un puente que hubiera alterado gran parte de la vida de los habitantes de Santo Tomé y de Santa Fe. Importante hablar de estos temas, porque generalmente, como decíamos en el informe y en la apertura, tienen mala prensa. La industria del cine, los cuentos, presentan a los humedales como grandes pantanos, el monstruo del pantano, como lugares tenebrosos, lugares oscuros, sucios. Y sin embargo hoy aprendimos juntos, ustedes, nosotros, el diputado también, la importancia que tienen estos espacios, la importancia que tienen estos lugares geográficos, que además son por demás de generosos con nosotros, porque son estos espacios los que, por ejemplo, pueden atenuar o impedir inundaciones, porque muchas veces funcionan como reservorio de agua, como defensa ante la ciudad. Son estos espacios los que atemperan el cambio climático. De aquí el hombre saca material para construcción, para vivir mejor, para su confort, para poder edificar, y sin embargo solemos darle la espalda, o lo que es peor, atentar contra ellos. Lo que decíamos recién y lo que dijimos en gran parte del programa, si aquel proyecto que en este lugar, y seguramente este lugar como espejo de tantos otros, se hubiera construido ese puente, a lo mejor gran parte de los habitantes hubieran sufrido consecuencias importantes por esa porfiada negativa, muchas veces de hombres y mujeres, de querer meterle mano a la naturaleza, no estar felices y contentos con lo que la naturaleza nos da, meter mano porque dicen que vamos a vivir mejor y sin embargo va en contra de nuestro propio destino, meter mano que funciona como un boomerang, que en algún momento vuelve y nos golpea, meter mano para, como se dice habitualmente, ganarle espacio al río. ¿Se le puede ganar espacio al río? ¿O el río vuelve naturalmente a querer habitar su curso y de allí entonces sufrir tantas pero tantas inclemencias? Será importante entonces que aprendamos y que exijamos. Desde la década del 70 existe un sitio que se conoce como el sitio Ramsar, una iniciativa de Naciones Unidas firmada por más de 170 países, entre los cuales lo ha firmado la República Argentina. El sitio Ramsar se compromete a preservar y cuidar los humedales, declarar los humedales como instancia o lugares de función ambiental, natural y social. Bueno, de eso se trata. Ojalá que los 170 países y el nuestro puedan abrazar este sitio Ramsar, puedan hacer lo que se comprometieron y fundamentalmente preservar estos espacios. El sitio Ramsar lo que le exige a los países es que generen políticas de Estado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no?
la necesidad de que nuestros estados generen políticas de preservación de nuestro medio ambiente para que cada vez vivamos mejor y no peor. Con esta premisa y estas ideas nos despedimos tan solo por hoy. Será un paréntesis de 7 días. Dentro de una semana volvemos a invitarlos para compartir juntos un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo.